habíamos visto, estábamos en el primer subgrupo que es lo contentivo a la demanda y habíamos quedado en el rechazo a la demanda en sus dos esquemas, tanto el rechazo plano como el rechazo posterior. Respecto al traslado de la demanda, ¿qué tenemos? El traslado se surte mediante la entrega en medio físico o como mensaje de datos de la copia de la demanda y sus anexos al demandado, a su representante o apoderado o al curador al ítem dependiendo del caso. Miren que ya se estructura todo este esquema del mensaje de datos y tiene que no solo hacerse en físico, sino también a través de ese mensaje de datos. Un evento y es cuando la notificación del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo de la primera providencia judicial se surta o por conducta concluyente o por aviso o por comisionado. En estos tres casos de ese tipo de notificaciones, el demandado podrá solicitar en la Secretaría la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los 3 días siguientes, vencidos los cuales comenzará con el término de ejecutoria y de traslado a la demanda. Entonces, para esos tres eventos se da o se otorga un plazo de 3 días en Secretaría para lo pertinente. Si son varios demandados representados por la misma persona, el traslado será común, varias partes con un mismo abogado. En cuanto al retiro de la demanda, aquí hay una novedad. Se dice sobre la notificación de los demandados no se puede si ya se notificó siquiera uno. Aquí tenemos que pensar que el Código de Procedimiento Civil permitía el retiro de la demanda y exigía dos requisitos. Uno, que no se hubiese notificado ningún demandado y dos, que no se hubiesen practicado medidas cautelares. El Código General del Proceso trae entonces aquí una novedad y dispone. Cuanto al primer requisito, la notificación se mantiene, no puede estar notificado ninguno de ellos porque si se notifica así sea uno solo, ya no habrá posibilidad de retirar la demanda. El cambio está en el requisito de la práctica, la medida cautelar, porque en el Código General del Proceso entonces dispone que aún así se haya practicado la medida cautelar, se puede retirar la demanda. ¿Cómo quedó establecido? Previo concepto del juez, tiene que librar un auto y en ese auto ¿qué va a contener? Ordena el levantamiento de las medidas cautelares y segundo, condena al demandante al pago de perjuicios salvo acuerdo de las partes. Muy importante aquí, sobre todo para los litigantes, ¿no? Salvo acuerdo de las partes. Pero podemos quedar ante el evento que se hayan causado unos perjuicios y esos perjuicios son susceptibles de reclamarse. Entonces, esa condena al demandante por los perjuicios que haya ocasionado se hace a través del 283, que sería la condena en concreto, pero lo importante es que no impide el retiro de la demanda. Entonces, en el juzgado, ¿qué quedaría? Quedaría el incidente de pasar de una condena in genere, que está determinando que hubo unos perjuicios pero no se pudieron tasar, a una en concreto, que es a través del trámite del artículo 283. Pero, insisto, no impide el retiro de la demanda. Vamos a ver si esto es asimilado por los jueces y no vayan a determinar que hasta que no se resuelva sobre los perjuicios no entregan la demanda. La norma precisamente lo que quiere es que con todo y eso se puede retirar y nos quedaríamos solo con el incidente. La figura de la corrección, aclaración y reforma de la demanda en el artículo 93 también es novedoso. ¿Por qué? Porque nosotros no conocíamos la figura de corrección o aclaración de una demanda como tal. Sí manejábamos y se viene manejando y se seguirá manejando el tema de la reforma de la demanda, pero la corrección y la aclaración no. Existía una figura que dio mucho que hablar, que fue la de la sustitución, pero nuevo en cuanto a la demanda, corrección y aclaración. ¿Cómo quedó establecido ese artículo 93 que nos dice? El demandante puede corregir, aclarar, reformar la demanda en cualquier momento hasta antes de señalar fecha para la audiencia inicial, o sea, hasta antes de que quede en firme ese auto que fija fecha inicial. Hay unos eventos en los cuales no hay audiencia, cuando el tema de pruebas no lo requiere y no hay necesidad de practicarlas, entonces hay quedó dispuesto hasta antes de que se dicte el auto que ordena seguir adelante en la ejecución en materia ejecutiva, ¿cierto? Puesto que es el trámite subsiguiente al traslado. Por eso, analógicamente se establece, y eso ya está claro, que si no hay lugar a audiencia porque el acervo probatorio lo permite, pues será hasta antes que se dicte ese auto que ordena seguir adelante con la ejecución, antes de que ese auto quede en firme.
Les decía, desaparece la figura de la sustitución. Me parece en buena hora la sustitución. Acuérdense ustedes que tenía graves inconvenientes, y el primero era que no tenía un número determinado para hacerlo. O sea, se podía sustituir siempre y cuando estuviera dentro del término las veces que quisiera. Claro que es entendible que sustituir por más de una vez una demanda, cuando se podía hacer, pues implicaba que estaba muy mal hecha. Ahora eso ya se corrigió. Y respecto a la reforma, dice: procede por una sola vez bajo las siguientes reglas. Esto hay que entenderlo porque aquí, en mi sentir, quedó mal redactado o insuficientemente redactado el artículo 93. Estas reglas operan, aquí sobre todo la primera, para todos los verbos, tanto para corregir, para aclarar como para reformar, no solo para la reforma. Entonces ahí me parece quedó insuficiente. Hay que entender que es para los tres verbos. Entonces dice: procede por una sola vez y es obligatorio presentarla integrada. Estas dos son las que cobijan a los tres verbos. Estos dos requisitos: por una sola vez y debe presentarse integrada. ¿Por qué? Porque antes se permitía en la sustitución y era potestativo del juez solicitarle a la parte que la integrara o no. Ahora eso ya desapareció. Y me parece totalmente acertado también, porque ahora siempre exige que se integre. Si se corrige, se aclara o se reforma, debe integrarse la demanda. ¿Con qué fin? Es un fin eminentemente pragmático, para que nos quedemos con una sola actuación. Aquí hay que tener cuidado cuando se acuda a esta figura del 93 en cualquiera de sus tres verbos, porque habría que mirar el tema de los CDs. Mire que si nos está pidiendo que la integremos, nos toca presentarla en físico, pero también en CDs. ¿Qué quiere decir? Que los anteriores no sirven. Tendremos que presentarla otra vez con el respectivo CD para el archivo del juzgado y los CDs que haya necesidad por el número de traslados que haya que hacer. La ventaja de esto es, y me parece sano, que quedamos con esa actuación. La anterior se puede absolutamente desechar toda, porque esta está integrada. Y respecto a la reforma, pues se siguen manejando los dos escenarios que ya traía el Código de Procedimiento Civil en cuanto a esa figura, y decía: la reforma posterior a la notificación será suficiente notificarla por estado, y en el auto admisorio de la reforma se correrá traslado por la mitad del término inicial, que correrá 3 días desde la notificación. Claro, este evento sigue tal cual: reforma posterior a la notificación. ¿Y por qué permite la excepción que sea por estado? Pues porque las partes ya están vinculadas. Vean que lo importante aquí es que no se está modificando para nada el tema de sujetos procesales en cuanto al extremo pasivo de la relación, ni el activo. Por lo tanto, pues será suficiente la notificación por estado. Y el otro evento que consideró y se viene considerando, y así seguirá siendo, es que si hay nuevos demandados, pues en ese caso sí nos toca notificar personalmente, porque se incorporan nuevos, tocaría garantizarles el derecho a la defensa a través del artículo 29 de la Constitución, bajo las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá que ser el mismo traslado que está dispuesto en ese procedimiento. Sobre la contestación de la demanda, entonces pasamos a la otra orilla y el otro subgrupo en los actos procesales de introducción, ¿cierto?, que sería la contestación de la demanda, el ejercicio del derecho a la defensa, que todos ustedes conocen y saben está dispuesto a través de una notificación en legal forma. Entonces en Colombia se activa la posibilidad del derecho a la contradicción, del derecho a la defensa, a partir de una notificación en legal forma. Muy importante, en legal forma, porque si no, saben ustedes, devienen en nulidad. Ya en cuanto al documento como tal, porque se sigue manejando, acuérdense que este primer evento o esta primera etapa del proceso, que es los actos procesales de introducción, estos dos que estamos viendo, demanda y contestación de la demanda, se siguen manejando mediante el sistema de la escrituralidad. Entonces, tanto documento demanda como tanto documento contestación de la demanda. En ese documento, pues también es obligatorio, si es persona natural, la cédula de ciudadanía; si es personas jurídicas, patrimonios autónomos, el NIC. Si niega o no le consta algún hecho, manifestará en forma precisa y unívoca las razones, porque si no, se presumirá cierto el hecho. Esto es nuevo también, y por eso se había dado campo, desafortunadamente, en contexto del Código de Procedimiento Civil, que, y ustedes lo vivieron,
el demandado a muchos de los hechos decía, no sé, no me consta, me atengo a lo que se pruebe. Eso ya no es de recibo en la actuación procesal, porque eso es desleal. Estoy hablando de la parte demandada, del demandado. El demandado tiene que manifestarse sobre el hecho, porque a él algo le tendrá que constar, algo conocerá el hecho. Así lo desconozca, pues así lo tendrá que manifestar, pero no como antes, que era desleal en decir, no sé, no tengo ni idea, me atengo a lo que se pruebe. Y tiene una consecuencia procesal, jurídico-procesal bien interesante, y es que si no se hace así, se presumirá cierto el hecho. De ahí que se estructuró que la falta de contestación o contestación deficiente o insuficiente hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión, que esa es la consecuencia jurídica de la cual hablamos. Confesión, que es la aceptación de hechos personales, patrimoniales, de los cuales pueda derivarse una consecuencia jurídica desfavorable. Entonces, aquí lo que está haciendo en el fondo es obligando que el demandado también actúe de buena fe, como lo tiene que hacer el demandante y como lo tenemos que hacer todos los sujetos procesales. Le corresponde el juramento estimatorio y si omitió hacerlo, se le dan 5 días para que subsane. Otra figura interesante e importante aquí para tener en cuenta, porque aparece entre nosotros y surge entonces el juramento estimatorio, pero miren que proviene de el demandado. Por eso el tema de juramento estimatorio no está asignado, como erróneamente han creído muchos, solo al extremo demandante. No, el juramento estimatorio cobija a los sujetos procesales, partes y terceros cuando haya lugar. Cuando haya necesidad de llevarlo a la actuación judicial, porque sabemos y conocemos nosotros que son 4 los eventos en los cuales tenemos que aparecer en la escena procesal con juramento estimatorio, que son cuando vamos a reclamar perjuicios, cuando se trate de asuntos de compensación o cuando se reclamen frutos o mejoras. Entonces ahí puede ser que el interés lo tenga el demandado y va a ser muy común, por ejemplo, en el tema de mejoras. Por lo tanto, yo tendré que referirlas en la contestación de la demanda, pero no solo referirlas, tendré que presentar el juramento estimatorio conforme al artículo 206 del Código General del Proceso. De lo contrario, el juez me va a inadmitir y me va a conceder 5 días para que subsane. Entonces miren la figura que aparece, la posibilidad de la inadmisión de la contestación de la demanda. Eso es totalmente nuevo también para nosotros. Nosotros no conocíamos la figura, sino de la inadmisión de la demanda. Bueno, ahora surge la posibilidad que se inadmita la actuación, en este caso la contestación de la demanda. Lo hablo porque puede ser también para terceros que reclamen perjuicios, por ejemplo, tendrán que hacerlo también bajo la figura del juramento estimatorio. Entonces, la inadmisión de la contestación de la demanda y en general la inadmisión de cualquier actuación, como la que estamos hablando, la incidental. Tiene esto su respaldo en los artículos 13 de la Constitución y el 4 del Código General del Proceso en un asunto que se ha discutido de larga data, y es que de alguna manera estaba desequilibrada el ejercicio del demandante y el demandado en actividad procesal, porque se disponía y se dice, el demandante cuánto tiempo tiene para accionar, todo el que él quiera, es libre para hacerlo, claro, tendrá que tener en cuenta el tema de la caducidad de la acción, pero de resto no lo obliga a ningún término. Y no suficiente con eso, cuando él presenta una demanda, el juez se la analiza, se la estudia de manera completa y si le encuentra errores de forma, le inadmite y le da tiempo para que subsane. Se venía diciendo, bueno, ¿y por qué no el mismo tratamiento al demandado? Si el demandado también presenta un documento, este documento puede tener vicios de forma, no estoy hablando de fondo, sino de forma, ¿por qué no se le da la misma oportunidad y el juez analiza ese documento en cuanto a la forma y si le encuentra esas deficiencias, poderlo inadmitir? Bueno, esto es una ventana que se abre a través de estos artículos y entonces estamos frente a la posibilidad que el juez también estudie ese documento en cuanto a la forma y pueda darle la oportunidad al demandado para que subsane, y eso sería sano para todo en general la administración de justicia. Con base en esto se ha presentado una situación que el doctor Ramiro Bejarano dispone y pregunta si es obligación o no del juez admitir o rechazar la contestación de la demanda. La solución, dice él, es una reforma legal o un pronunciamiento constitucional con base en los artículos 321, los numerales 1 y 4.
él, y estoy de acuerdo en eso, pues dice que necesariamente tendrá que acudirse a una reforma legal o, aún más fácil, yo creo, en la análisis pertinente que haga la Corte Constitucional, darle el alcance en que se constituye una obligación para el juez admitir o rechazar, si es del caso, la contestación de la demanda. Esperaremos el funcionamiento, sobre todo de la Corte Constitucional, lo veo mucho más viable que no una reforma legal, pero quedó, digamos, ese vacío. En cuanto al allanamiento de la demanda, ¿qué tenemos de nuevo? La figura del allanamiento como mecanismo de derecho a la defensa. Cuando el demandado sea la nación, el departamento, el municipio, lo podrá hacer el representante legal de esa nación, presidente de la República o sus delegados, sus ministros, el gobernador o el alcalde si hablamos de departamentos o municipios. Miren que ya entonces existe la posibilidad de allanarse a la demanda para estos entes de carácter nacional y regional. Antes estaba totalmente proscrito, ahora se puede hacer a través del representante legal. ¿Y cuál es el mecanismo y manejo que se le ha dado? Pues que tienen, digamos, los gobernadores o los alcaldes un límite como representante legal de su departamento municipio que se lo establece en el orden jerárquico y administrativo, pues el respectivo, la respectiva asamblea, ¿cierto? O el respectivo consejo. Y lo limita, generalmente está limitado cuando los asuntos se pueden cuantificar en salarios mínimos mensuales legales vigentes y les dicen que está un tope de salarios mínimos, puede negociar o allanarse, como es el caso que nosotros estamos hablando, y si supera eso sí tendría que llevarlo al seno de la asamblea o del respectivo consejo. Sobre las excepciones previas, ¿qué pasó y qué tenemos? El régimen de excepciones previas se mantiene de acuerdo a la génesis de la figura. Las excepciones previas, sabemos todos, están hechas para corregir el rumbo del proceso y así se mantienen. Son taxativas, hoy las tenemos en el artículo 100 del Código General del Proceso y me dice cuáles son las excepciones previas que yo puedo proponer. Por su carácter taxativo, necesariamente tendremos que acudir a alguno de los numerales y argumentar y fundamentar con base en eso. El manejo. Creo que quedó mucho más sencillo. Dice, se proponen durante el traslado, por lo general, en escritos separados, saben ustedes siempre, fundamentadas y con las pruebas a que haya lugar. El juez se abstendrá de otras pruebas salvo cuando haya falta de competencia por factor territorial o falta de integración del litisconsorcio necesario, porque en estos dos casos puede practicar hasta 2 testimonios para determinar y obtener el convencimiento sobre que prospere o no esa excepción previa. Restringidas para los procesos de expropiación, descartadas o alegación, no caben. No estoy de acuerdo con la figura, pero no pues en un momento de ahondar en eso. Si pueden presentarse, si es para corregir el rumbo del proceso como están hechas, pues sería beneficioso para todos los sujetos procesales. Sin embargo, ahí siguen y se mantienen restringidas para solo y exclusivamente estos procesos, los de expropiación por vía civil. Y dispone en torno a las excepciones previas que deben invocarse como fundamento del recurso de reposición en estos 5 asuntos: para procesos verbales sumarios, en los de deslinde amojonamiento, en el proceso divisorio, en el proceso monitorio y en los procesos ejecutivos, medida con la cual yo también tengo serios reparos porque se presta para confusión. Dice, deben de invocarse como fundamento el recurso de reposición y algunos han pensado o se presta para que digan, bueno, entonces se amplía el alcance y el objetivo del recurso de reposición porque en estos eventos, en estos 5 que hemos hablado, pues entonces tocará vía recurso de reposición interponerlo. No, la norma quedó también ahí mal redactada y es confusa. Se le va a dar ese tratamiento, pero en cuanto al trámite que se le da al recurso de reposición. ¿Y por qué para estos asuntos? Porque el legislador creyó, y a mi entender lo hizo mal, que agilizaba mucho más el manejo de las excepciones previas para estos casos si lo dejaba sometido al trámite de recurso de reposición y no someterlo al régimen general. Esto en la realidad, en la práctica, no se ha evidenciado que efectivamente sea un beneficio en el manejo de los tiempos, en duraciones razonables de la actuación judicial. Y creó sí la confusión, lo dejó dispuesto que pues podría hacerse pero dándole ese trámite. Y de ahí entonces uno se agarran para decir, por ejemplo, en Colombia caen excepciones previas para el proceso verbal sumario, pues tendríamos que decir que sí. Lo que pasa es que tenemos que darles un trámite especial
que consagró el legislador, que es el mismo que tiene dispuesto para el recurso de reposición. Técnicamente las excepciones mixtas desaparecieron. ¿Qué fue lo que desapareció como tal? Las excepciones no, esas siguen existiendo, sino el tratamiento a que se refería, que era esa mixtura, eso fue lo que desapareció. Por eso técnicamente en el Código General del Proceso nosotros no hablamos de excepciones mixtas. El artículo 278 del inciso segundo, numeral tercero, dice que en cualquier estado del proceso el juez deberá dictar sentencia anticipada total o parcialmente, dependiendo del caso, en los siguientes eventos. Para el caso que nos interesa, el numeral tercero, cuando se encuentre probada o la cosa juzgada, la caducidad de la acción, la transacción o la prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa. Caso en el cual, entonces, el juez dicta, hoy ¿cuál es el mecanismo? Dicta sentencia anticipada, ya no le da el tratamiento que le da el Código de Procedimiento Civil, pero miren que las 5 siguen siendo excepciones de fondo o de mérito, que las son todas, y así están consagradas también en la normatividad anterior. Lo que pasa es que el tratamiento que se le daba era distinto. Aquí siguen siendo, como siempre han sido, de mérito, pero el tratamiento ya es que se dicta sentencia anticipada. Sobre la falta de legitimación en la causa, el ex magistrado Pedro Munar dispone que esa falta de la legitimación en la causa no es una excepción, es un medio de defensa. Bueno, es una posición que, digamos, no tiene mayor relevancia en mi sentir. La 5 sigue siendo por su génesis excepciones de fondo de mérito y van a tener que, cuando se encuentren, proferirse mediante sentencia anticipada. El trámite hoy quedó mucho más sencillo para las excepciones previas. Ya saben que de mixtas no hablamos. Propuesta: se corre traslado al demandante por 3 días de conformidad al artículo 110. ¿Sí? Oportunidad para resolverla, muy importante, antes o en la audiencia inicial. Porque hay dos eventos y este hoy es disyuntivo. Antes, si el juez tiene las pruebas y las resolverá, entonces en ese escenario, en esta primera etapa introductoria, pero sin necesidad de llegar a audiencia inicial. Cuando corran los traslados y cuando se presenten las excepciones previas, si hay lugar a pruebas, el juez las tendrá que decretar para que se practiquen en la primera audiencia. Por eso podemos decir con seguridad que las excepciones previas a más tardar se tendrán que resolver en la primera audiencia. ¿Y cuándo se da ese escenario? ¿O cuándo llegan hasta ese escenario? Cuando el juez haya decretado pruebas en torno a ellas, porque si no, las resuelve antes. Y quedó mucho más fácil y mucho más claro. Si se pronuncia sobre la falta de jurisdicción o falta de competencia, se remite y su actuación conserva validez. La falta de jurisdicción y la falta de competencia en el Código General del Proceso, si ustedes miran con cuidado, quedaron inmersas en el numeral primero. En el antiguo Código de Procedimiento Civil eran dos distintas excepciones previas. El numeral era uno, falta de jurisdicción, y el numeral 2 era falta de competencia. Aquí se subsumen en un solo numeral y dice falta de jurisdicción o de competencia, porque tienen el mismo tratamiento. El juez produce un auto de rechazo y remite al juez que él crea que tiene la jurisdicción, o, si es el caso, el juez que él crea que es competente. Importante que conserva la validez. Entonces reestructuró, organizó y facilitó también ese trámite. Se hace a través de un auto interlocutorio de rechazo. Sobre el compromiso y la cláusula compromisoria, se decreta la terminación y devolución al demandante si prospera la excepción. Es importante aquí tener en cuenta que, en cuanto a la cláusula compromisoria, las partes han dispuesto que si se presenta un conflicto o una diferencia, no van a la justicia ordinaria, sino van a un tribunal de arbitramiento. Existiendo la cláusula compromisoria, el demandante está, digámoslo así, en libertad de acudir al tribunal de arbitramiento o ir a la justicia ordinaria. Él podría ir a la justicia ordinaria y el juez ahí no se podría meter. Él recibe la actuación del demandante, se pronuncia sobre su demanda y le corre traslado al demandado. El demandado es el que vía excepción, numeral segundo del artículo 100, vía excepción previa le dice: aquí existe una cláusula compromisoria, por lo tanto nosotros voluntariamente convenimos que si se presentaba una diferencia no íbamos a la justicia ordinaria, sino nos íbamos para un tribunal de arbitramiento. Ahí es donde prospera la excepción, el juez así lo encuentra
En derecho, decreta la terminación de la actuación, la terminación de su competencia y devuelve al demandante para que el demandante haga lo pertinente acudiendo al tribunal de arbitramiento que corresponde. Por lo tanto, y no ha cambiado para nada las excepciones previas, unas pueden corregir el rumbo del proceso, pero otras pueden tener la fuerza de terminar el proceso, como es este caso de ejemplo la cláusula compromisoria. El tercer capítulo, los actos procesales de decisión. Entonces miremos ese esquema de los actos procesales de decisión, en cuanto que las providencias judiciales en Colombia siguen siendo de dos modalidades, o los autos o las sentencias. Por eso el 278 nos habla de las clases de providencias y lo que hizo el Código General del Proceso, copiando también la definición del Código de Procedimiento Civil, es que definió que actuaciones terminan con sentencias para decir que todas las otras decisiones de los jueces se resuelven con autos. Entonces, 4 escenarios contemplaba el Código de Procedimiento Civil que terminaran con sentencia y los asume el Código General del Proceso idéntico, de manera idéntica. Dice, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, entonces son o serían las nuevas, porque ya existían las 4, que son todos aquellos eventos que deciden sobre pretensiones, todos aquellos eventos que deciden sobre excepciones de fondo de mérito, las que resuelven el recurso de casación y las que resuelven el recurso de revisión. Esos 4 eventos siguen terminando con sentencia, pero se incorpora uno nuevo y aquí está la novedad, y es las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios en el Código General del Proceso. Entonces hoy pasa a definirse mediante sentencia, y ahí estamos frente a un evento nuevo, porque antes en el Código de Procedimiento Civil todos los incidentes se resolvían mediante auto interlocutorio. Ahora, con el Código General del Proceso hay que tener cuidado porque todos los incidentes se siguen resolviendo mediante auto interlocutorio, excepto el incidente de liquidación de perjuicios, que ahora será con sentencia. Entonces, en todos estos casos en los que hay lugar a concretar la condena en abstracto contenida en una sentencia o auto, pues será a través de una sentencia. Ese trámite incidental ya no termina con auto, termina con sentencia, consagrado también en el artículo 283 que más adelante analizaremos. Respecto a los ejemplos en los que hay que pasar de in genere, de una condena in genere en concreto, simplemente traigo estos dos en dos distintas acciones, ¿no? El artículo 67 que hace alusión a acciones declarativas y el artículo 597 en materia de ejecutivos, a título de ejemplo, ¿no? Y el llamamiento al poseedor o tenedor, que dice la norma, el que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en el término del traslado de la demanda, indicando el sitio donde puede ser notificado ese poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante y una multa entre 15 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces vean, aquí sería el evento en el cual se establece que efectivamente tenemos unos perjuicios pero no los hemos podido materializar. Como no los hemos podido materializar, entonces aquí tendremos que desplegar, promover el incidente para pasar de esa condena in genere a una condena en concreto. El otro evento en materia de ejecutivos está en el 597, hablando de que se levantará el embargo y secuestro en los siguientes casos. Dice, siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales descritos ahí del presente artículo, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa. Entonces vuelve y aparece la figura de los perjuicios y entonces volvemos a establecer que si se determina que simplemente hay perjuicios, pues estamos frente a una condena in genere, que necesitamos vía incidente pasarla a concreto. Aquí es importante también tener en cuenta, esto es siempre y cuando no se puedan establecer esos perjuicios, porque como veremos en el artículo 283 está dispuesto que la primera obligación de todo juez es cuantificar los perjuicios. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el juez no tiene el insumo para hacerlo y por eso es que hay que acudir al incidente o tramitar el incidente. Si se pierde por quien solicitó la medida,
si se desiste de la demanda que origina el proceso, si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o por cualquier otra causa, o si se absuelve el demandado en el proceso declarativo o se termina por cualquier otra causa, son los eventos con el octavo, que si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento, esa es la estructura y esos son los numerales que implica que estábamos aquí dando en el ejemplo del 597, por eso los numerales 1, 2, 4, 5 y 8, que son los que aquí se refieren. Y eso en cuanto a las sentencias, que es el primer acto procesal de decisión. Y en cuanto a los autos, técnicamente el Código General del Proceso no clasifica los autos, simplemente dice que son autos todas las demás providencias. Entonces se resuelven con sentencia estos asuntos y todo lo demás se resolverá vía auto. Por eso son autos todas las demás providencias, y aunque no los clasifica, se mantiene también la estructura del Código de Procedimiento Civil. En el artículo 279 dice, salvo los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa. Aquí que nos está indicando que se mantiene la estructura de la división de los autos en cuanto a que hay unos autos de simple trámite y hay otros autos interlocutorios. Por eso es claro el 279 a decir que hay unos que se limitan a disponer un trámite, que sabemos nosotros que tienen un rigor jurídico procesal muy importante porque sabemos que no son susceptibles de ningún recurso, los autos de mero trámite, pero son autos. Y los otros se está refiriendo a los interlocutorios. Permite la emisión de la sentencia anticipada en 3 eventos. Entonces teníamos el tercero, que ya lo analizamos cuando vimos lo del régimen de las excepciones previas, pero hay lugar también esa sentencia anticipada cuando se haga de común acuerdo, que no es un caso corriente, es verdaderamente utópico, pero está contemplado por la ley cuando de común acuerdo las partes así lo soliciten. Y el evento, que es cuando no hubiere pruebas por practicar, que es en los eventos que hablábamos anteriormente, donde no hay necesidad de citar a una audiencia porque el acervo probatorio es suficiente para que el juez entre a dictar sentencia. En esos casos se determina pues que no habiendo pruebas por practicar se dictará sentencia anticipada. Y el tercer evento ya lo analicemos cuando hablamos de las excepciones mixtas, que hoy ya no existen. Quedó absolutamente claro por una postura del doctor Edgardo Villamil Portilla, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que a la sentencia anticipada le caben los recursos extraordinarios, porque se había presentado una discusión si las sentencias anticipadas eran susceptibles de recursos extraordinarios, y como toda sentencia, esta lo es, pues ya decantó que efectivamente caben esos recursos y prospera la causal para los extraordinarios. Aunque el artículo no lo digan, también serán sentencias. Estos son unos casos sui generis que los traigo a colación porque de alguna manera se dice que hay una taxatividad en los 5 eventos en los cuales terminan sentencia, pero miremos que hay estos otros eventos en los cuales también dice la providencia judicial complementaria que debe adoptarse cuando se ha omitido concretar la condena que debía hacerse por cantidad determinada. Artículo 84, inciso primero, claro, la famosa sentencia complementaria, y también es una sentencia, sí, técnicamente sí, por eso la incluyo ahí. Cuando se ha dejado resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis, digamos, demanda de reconvención o demanda acumulada, o casos en el cual o en los cuales el ad quem está en la obligación de devolverle la actuación a la quo y decirle pronúnciese sobre la demanda de reconvención porque no se pronunció, o sobre demandas acumuladas si las hay y a algunas no se haya referido, se estaría pretermitiendo la instancia. Por lo tanto, al devolverle esa actuación el ad quem a la quo, le está diciendo lo hace o hágalo mediante sentencia. En cuanto a las formalidades, en actuación, el 279, en actuaciones de cuerpos colegiados se ordena que las aclaraciones y los salvamentos de votos se consignen por escrito 3 días después de la audiencia. Bueno, estas figuras saben ustedes que existen cuando se dan fallos por cuerpos colegiados. No estoy de acuerdo con esta disposición tampoco. Yo soy partidario, como algunos otros doctrinantes, que en el escenario de la audiencia, si estamos frente a un cuerpo colegiado, se puede instruir a los presentes para decirles, bueno, esta decisión puede darse en conjunto
en la cual todos estén de acuerdo y estaremos frente a la unanimidad. Pero pueden haber eventos en los que alguno de los magistrados se separe y o salve el voto o aclare el voto. Lo que pasa es que en Colombia se dispone que la decisión se tomará con la mayoría simple. Por lo tanto, constitucionalmente deben argumentar el salvamento de voto o la aclaración de voto. Y yo no veo ninguna dificultad en que eso se pudiese hacer en la misma diligencia. Sin embargo, aquí la razón de hacerlo era para no lograr establecer o que no se creara en el ambiente confusión de decir, bueno, pero unos jueces dicen una cosa y otros otras, y entonces yo puedo acoger la que yo quiera. No, ese no es el sentido. Y si se les explica, yo creo que fácilmente se puede entender. No la comparto. Convierte la firma en una simple ritualidad, susceptible de omitirse sin afectar la existencia de la providencia judicial, como si pasaba en el Código de Procedimiento Civil. Ahora lo dejo como una simple ritualidad, una forma que no tiene por qué afectar la actuación procesal. El artículo 325, en el examen preliminar que hace la ARPEM, en el recurso de apelación, y entonces tenemos que se contrapone con los artículos 279 y 288. Pero tenemos que entender que el 325, siendo posterior, aplica ese régimen constitucional, que la norma posterior está por encima de la anterior. Y en cuanto al contenido de la sentencia, se establece o se precisa que si la sentencia se da por escrito, debe llevar una síntesis de la demanda y la contestación, solo si la actuación es por escrito. Entonces, digamos que hay una diferencia sutil entre la sentencia dictada por escrito y la sentencia dictada en oralidad. La sentencia dictada por escrito entonces exige, obliga a una síntesis, obviamente a la parte emotiva y a la parte resolutiva, mientras que si estamos en un ámbito de oralidad será suficiente con la parte motiva y la parte de síntesis.